¿Qué si hubieras sido liberado? Nada te detiene. Vergüenza y culpa quedan atrás. Ahora es el momento para que seas la mejor versión de ti mismo. ¿Para quién fuiste creado? La oportunidad de un nuevo comienzo espera. Hay una nueva vida por delante. Todo esto está disponible para ti también. Hoy voy a hablar de la nueva serie que estamos empezando. Yo les dije que después de ese domingo estaríamos empezando una nueva serie y déjenme le explico que esta nueva serie dijimos que vamos a ser transformados a la imagen de Cristo y ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y vamos a empezar con el bautismo. ¿Ok? Y cada vez que hablo de bautismo me viene a la mente la historia que escuché del hermano Mike Cope. Mike Cope predicó por mucho tiempo en la ciudad de Abilene y él dice que en una ocasión estaba él en su oficina y hubo una conmoción y dijeron, alguien se quiere ahogar en el bautisterio. Y él pensó que era una broma, ¿verdad? Pero vio que todos corrieron hacia allá y él también salió. Y aparentemente sí es cierto, una mujer que tenía problemas psicológicos entró de la calle al edificio, se metió al bautisterio y ella trataba de mantenerse bajo del agua para quitarse su propia vida. Dice Mike, yo iba caminando y pasé por los cuartos donde se cambian los hermanos y vi al ministro de jóvenes poniéndose los waders, de esos para no mojarse. Dice, sí, voy a salvar a la señora, pero no quiero que se me moje esta camisa. El hermano Mike se subió por la mesa de la comunión, puso sus brazos por debajo de la señora y lo sostuvo así hasta que llegaron el personal de primeros auxilios para ayudarle y ayudaron a la señora. Cuenta Mike Cope que al final de todo se estaban yendo todos y se quedó un policía grandotote y él solos. Y le dijo, ¿sabes? Esto no pasaría si ustedes rocían a la gente con agua en vez de tener este bautisterio tan grande. Dice Mike, como vi que traía una pistola muy grande, no me puse en un debate teológico con él acerca del bautismo. Pero, mis hermanos, si usted asiste a esta congregación, usted sabe que nosotros ponemos un énfasis en el bautismo. Si usted ve en el auditorio grande de esta iglesia, el bautisterio es grandísimo y está front and center para que todos lo puedan ver. Porque ponemos un énfasis. ¿Por qué? Porque queremos que la gente sea seguidor de Cristo, sigan el camino de Jesús, sigan a Jesús, sigan en el camino de Jesús. De hecho, lo hemos estado diciendo, lo vamos a decir de esta manera. La iglesia de Dios existe para hacer crecer discípulos de Jesús. La iglesia de Hills existe para hacer crecer discípulos de Jesús. Hacemos esto juntos, pasando tiempo con Jesús, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. ¿Ok? Ya no estamos memorizando esa frase, ¿verdad? Yo espero que sí, la he dicho muchas veces. Pero existimos para hacer seguidores de Jesús. ¿Cómo? Pasando tiempo con Jesús o permaneciendo con Él, siendo como Jesús y haciendo lo que Jesús hacía. Y eso lo hacemos juntos. Ahora, esto es bien importante, mis hermanos, porque esa es la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para nosotros Jesús es lo más importante. Y usted me preguntará, bueno, ¿por qué ponen ustedes énfasis en ser bautizada la persona? La respuesta más sencilla que yo le pueda dar es esta. 1, Jesús lo hizo. 2, Él nos dijo que lo hiciéramos. ¿Hay algo más sencillo? Jesús no te va a pedir a ti que hagas algo que Él no estuvo dispuesto a hacer. Por cierto, antes de seguir adelante, ¿está Eliud entre nosotros aquí? ¿Eliud? ¿Dónde está Eliud? Levanta la mano, Eliud. ¿No está Eliud por aquí? Allá está Eliud. Eliud, ¿quiere ser bautizado, verdad, Eliud? Perfecto. Esta lección es para ti, Eliud. Bueno, es para todos. Jesús no nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que Él no estuvo dispuesto a hacer. Jesús lo hizo. Jesús fue bautizado y también le pidió a sus seguidores que predicaran el evangelio y que los que quieran ser seguidores de Él sean bautizados. Dice Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, dice Jesús, está Jesús comisionando a sus discípulos para que lleven el evangelio. Este es el Cristo resucitado diciendo esto. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién la tiene? Jesús. ¿Cuánta autoridad tiene?
Toda. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Ahora Satanás ha sido derrotado. Entonces vamos a reclamar la victoria. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos o seguidores de todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado, y tengan por seguro que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Las órdenes de Jesús para su iglesia en marcha son las mismas. Vayan y hagan discípulos, hagan seguidores míos, dice Jesús. ¿Y cómo lo hacen? Siendo bautizados y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. De hecho, el primer paso de lanzamiento es el bautismo. Es el bautismo. El bautismo no es el fin, mis hermanos. El bautismo es la plataforma de inicio a una nueva vida que a la cual Dios nos está llamando. En otras palabras, Jesús nos está invitando a morir, ser sepultados y resucitar con Él en el bautismo para empezar una vida con Él. Por eso quiero decirle esto muy sencillo. El bautismo declara, número uno, lo que Jesús hizo. El bautismo declara lo que Jesús hizo. Es una declaración de lo que Jesús hizo. Jesús fue muerto, fue sepultado y resucitó de nuevo. ¿Sí ha oído usted la frase que una imagen vale más que 1000 palabras? Pues el bautismo es una representación a una imagen del evangelio, de lo que a nosotros nos salva: la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 15, se dice, hermanos, de las primeras cartas del Nuevo Testamento que se escribieron, la primera fue 1 Tesalonicenses y luego tenemos a Gálatas quizás, y la tercera que escribió Pablo fue 1 Corintios. En la primera carta a los Corintios hay un credo. ¿Qué es un credo? Pues lo que se cree. Como no había muchos medios de comunicación en aquel entonces, la gente se memorizaba lo que se creía. Y algunos eruditos, aún aquellos eruditos que no son cristianos, están de acuerdo que esto que voy a leer, mis hermanos, la gente ya lo empezaba a decir 2 años después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es súper antiquísimo, para que me entienda. Y esto es lo que dice. Los hermanos de Corinto tienen muchos problemas. Los hermanos en Cloé ya le dijeron a Pablo de la situación, y Pablo escribe esta carta. Y cuando llegamos al capítulo, a mí esta carta es muy interesante, porque esa carta son las respuestas a las preguntas que tienen todos los hermanos. Esta iglesia tiene muchos problemas. Si usted vino por primera vez, aquí también hay problemas. porque está hecho de gente, ¿verdad? Somos gente imperfecta, pero seguimos a un Dios perfecto. Entonces les escribe esta carta a Pablo, y algunas de las preguntas que tienen es: ¿qué va a pasar cuando nos muramos? ¿Qué pasa con todo esto? Entonces Pablo en el capítulo 15 les dice esto, que ya los cristianos a los 2 años después de que Cristo ya todos lo decían, esta frase. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15, verso 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En otras palabras, yo les prediqué, ustedes creyeron este mensaje, lo recibieron y ahorita tienen vida eterna, si es que no creyeron en vano. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Voy a hacer una pausa. Dice Pablo: yo les voy a recordar, les voy a dar lo más importante. Yo les he dicho a ustedes, algunos que me han escuchado muchas veces, que yo no sé, en el norte de México en el verano hace mucho calor y comíamos sandías. Y mi papá cortaba aquí y lo empezaba a hacer rajas bien largas de sandía. ¿Ha comido usted sandía? Así, con rajas. Digo, si no, vaya al H-E-B, están baratas ahorita. Ya hice promoción y ni me van a pagar, ¿verdad? Pero bueno, anyway. Se van quitando todas esas rajas y queda lo que se le llama el corazón. Mi papá agarraba un pedacito del corazón, ya no tiene semillas y está lo más dulce, y dice: llévele a su mamá. Ella le daba lo mejor, ¿verdad? Entonces, este es el corazón. Dice Pablo: esto que les voy a transmitir no se me ocurrió a mí, no me lo inventé yo, a mí me lo dijeron, yo se los prediqué a ustedes, y ahora quiero que entiendan que esto es lo más importante. Si toda la Biblia se centra en esto que les voy a decir, ¿cuál es el credo? Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue sepultado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esa es la esencia del Evangelio, mis hermanos. Esta es la esencia de lo que es el Evangelio: que Cristo murió,
que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Eso es el Evangelio. Si usted va a algún lugar y predica, no, yo me robaba la gallina del vecino, Dios me cambió, eso no es el Evangelio, es un testimonio. El Evangelio tiene que tener la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Ok? Eso es el mensaje central de toda la Biblia. Lo que Dios hizo por nosotros, que Dios se encargó de nuestro problema. ¿Cuál era el problema de la humanidad? El pecado. Vaya, si necesitaríamos, si todo nuestro problema fuera emocional y psicológico, Dios nos hubiera mandado un psicólogo. Si nuestro problema fuera financiero, Dios no nos hubiera mandado un banquero o algo así. El problema que toda la humanidad tiene se llama pecado. Rebeldía contra Dios, desobedecer a Dios. Y eso nos aparta de Dios, produce muerte. Pero Cristo solucionó ese problema. Él muere por nuestros pecados y su sangre, porque como Él no tenía pecado, Él se encargó para salvarnos. Él se encargó de ese problema. Ese era el plan de Dios. Él lo predijo y lo logró. Ahora, las buenas nuevas no es que nosotros podemos hacer algo en nuestra propia fuerza para estar bien con Dios. Eso es imposible. De hecho, yo les he dicho a ustedes que Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, si él no se hace la pregunta, si es posible que un hombre pecador pueda estar en la presencia de un Dios santo, la pregunta de Pablo no es ¿qué puede hacer un hombre pecador para estar en la presencia de un Dios santo? No, porque él dice en esa carta a los romanos que el pecado produce muerte o separación. Entonces un muerto, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. La pregunta de Pablo es ¿qué va a hacer un Dios santo, justo, perfecto para dejar que un hombre pecador esté en su presencia? Y ahí entra Cristo. Nosotros no podemos hacer nada. Cristo lo hizo por nosotros y lo que Él hizo es suficiente, dijo, hecho está, para que nosotros podamos estar en buena relación con Dios. Hizo la paz entre nosotros y Dios. Esas son las buenas nuevas, que a través de su muerte, a través de su sepultura y a través de su resurrección, Él ha dado la salvación a la humanidad. Ahora, entendamos, mis hermanos, que el enemigo, tenemos un enemigo espiritual y Satanás está enojado. Y a él no le gusta lo que Dios hace a través de su iglesia. Pero Satanás puede tolerar muchas cosas. Satanás puede tolerar que nosotros ayudemos a los necesitados, demos pan al que tiene hambre, visitemos al enfermo, hagamos cualquier cosa buena, siempre y cuando no hablemos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Porque allí está el poder para salvación a todo aquel que cree. Pero el bautismo, mis hermanos, no permite que nosotros olvidemos el Evangelio. Cada vez que se predica el Evangelio, estamos anunciando la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que lo que Él hizo fue suficiente para salvar a la humanidad. Mis hermanos, es un sermón actuado el bautismo. Es un sermón actuado declarando los eventos más importantes de la historia de la salvación. Cada vez que una persona se bautiza, nos estamos recordando lo que Dios hizo. Que Jesús murió, fue sepultado y resucitó a una nueva vida. Y es una declaración también llena de anticipación. Porque, ¿qué declara el bautismo? El bautismo declara lo que Jesús puede hacer por ti también. Lo que Él puede hacer en ti y en mí. El bautismo declara lo que Dios puede hacer en nosotros, mis hermanos. Esta nueva serie, yo les dije a ustedes que basado en la misión que tenemos como iglesia de hacer discípulos, esa fue lo que Cristo nos dijo, vayan y hagan seguidores míos. Dice, lo hacemos pasando tiempo con Jesús. Por eso, si usted nos está visitando hoy por primera vez, al principio del año dimos una serie de que no podemos pasar tiempo con alguien que no podemos escuchar. Y hablamos de cómo escuchar a Dios. ¿Ok? Pero ahora estamos en la segunda parte, siendo como Jesús. ¿Cómo podemos ser como Jesús? Para eso se necesita la obra del Espíritu Santo en nosotros para transformarnos y cambiarnos a su imagen. Y eso Dios lo hace. Pero Dios o su Espíritu Santo no viene a morar en nosotros porque Dios no puede estar donde hay pecado hasta que no seamos ¿qué? Limpios de ese pecado, donde tenemos contacto con la sangre de Cristo en el bautismo. Mis hermanos, esto es maravilloso. Es en el bautismo. El bautismo no es un destino. El bautismo es el comienzo de una vida de duplicación, de llegar a ser como Jesús. Ahí es donde empieza, ahí es donde comienza la nueva vida, con una participación actuada en el momento cuando Jesús conquistó el pecado y la muerte.
¿Sí me está entendiendo? O sea, nosotros nos vamos a unirnos con Cristo. Es una unión. Yo le dije que es una representación, pero es más que una representación. Cuando alguien se está bautizando, no solo está representando, la Biblia le llama una unión. Es ahí cuando nos unimos a Cristo. Es ahí cuando tenemos contacto con el poder de su sangre. ¿Dónde? En el bautismo. Mire lo que dice Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Nosotros somos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos. Ahorita tomamos, yo les dije a ustedes, no importa cuánto tiempo pase a través de toda la historia, hay dos actos que predican el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y la proclaman. Ahorita estuvimos tomando la comunión y el hermano Javier nos recordó que cuando tomamos ese pan es el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por nosotros. Y que ese fruto de la vid que tomamos es la sangre que Él derramó en nuestro favor. Entonces estamos proclamando lo que Él hizo, pero también al mismo tiempo cuando tomamos eso, estamos recordándonos que Él lo está tomando aquí con nosotros y que Él vendrá un día también. Y estaremos con Él para siempre. Y el segundo acto que lo proclama es el bautismo. Estamos proclamando de nuevo su muerte, su sepultura y su resurrección. Y cuando alguien se está bautizando, dice, pues ustedes fueron bautizados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Mis hermanos, en otras palabras, estamos diciendo, cuando somos bautizados, Señor, lo que tú hiciste con Cristo lo vas a hacer conmigo también. Eso es lo que estamos diciendo. Es por eso, mis hermanos, escuche lo que voy a decir, por favor. Escúcheme muy bien. Es por eso que preguntas como, o los debates que se tienen hoy en día, teológicamente, muchos grupos, ¿nos debemos bautizar? ¿Se debe uno bautizar? ¿Tiene que estar bautizado? Esos tipos de preguntas, un cristiano en el Nuevo Testamento no la entiende. No la entendería. No tiene sentido una pregunta. Me estás diciendo, un cristiano del primer siglo, que si te tienes que identificar con Cristo en su muerte, en su sepultura y resurrección, por supuesto. Es más, para un cristiano del primer siglo no existe tal cosa como un cristiano no bautizado. ¿Sí me está entendiendo? No hay tal cosa para ellos. ¿Cómo? Por supuesto, ahí es donde empiezas. Ahí es donde empiezas muriendo con Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, empieza con ¿qué? Con muerte. Te niegas a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Entonces, mis hermanos, el Nuevo Testamento ni siquiera considera la noción de un cristiano no bautizado. Cuando Pedro se levanta en el día de Pentecostés, déjenme les explico esto rápidamente. Jesús resucitó. Y si sigue usted leyendo, ahí en 1 Corintios dice el apóstol que se apareció a muchos hermanos y una vez a más de 500, están todos juntos ahí, etc. Jesús por 40 días estuvo apareciendo a sus discípulos. Pero luego, antes de ascender al cielo, les dijo lo que estamos hablando nosotros: vayan y hagan discípulos. ¿Ok? Eso lo dijo Jesús. Ahora, cuando 10 días después de esos 40 días pasa algo. El día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta de los judíos. ¿Sabe qué pasaba? Yo le hago así. ¿Qué es eso, hermano? Imagínense que tiene una hoz. Vamos a recoger la cosecha. ¿Ok? O se pasaba el tractor humano. Con puro brazo. Se levantaba la cosecha. Y eso se hacía 7 semanas más un día después del día de la Pascua. ¿Ok? Si el día superior, el Yom Kippur, que ya celebraron los judíos, fue el sábado, Jesús estuvo en la tumba y resucitó el primer día de la semana, el domingo. 7 por 7. Esto no es clase de matemáticas, hermano, usted siga predicando. 49. Entonces, 7, estamos en sábado y un día más es domingo, o sea, el día 50. Ese día, el primer día de la semana, cuando recogían la cosecha, están los discípulos reunidos. Desciende el Espíritu Santo, tal como los dijo Jesús, y empezaron a predicar ahora a los discípulos eso que les mandó Jesús, que hay salvación en Cristo. Y el primer sermón lo predicó el apóstol Pedro. Bueno, todos predicaron, pero tenemos el resumen. Lucas hace un resumen de lo que Pedro predicó ese día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén, empezando a las 9 de la mañana. ¿Cómo sabe tanto? Ahí está en el texto, el capítulo 2.
y ahí está, y empieza a predicar Pedro, y empieza a predicar la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Es interesante, pero en esos primeros sermones, el resto del sermón tiene que ver con pruebas de que Jesús resucitó. Hoy predicamos muchas cosas, pero Pedro dice, mire, les doy 3 razones. Nosotros lo vimos. David ya había dicho que esto iba a pasar. Y 3, vayan a ver, la tumba está vacía. Cuando la gente escucha ese sermón, se sienten compungidos de corazón. Yo no sé si algunos 53 días antes, algunos de los que estaban escuchando estaban gritando ante Pilato, crucifícalo, crucifícalo. Y ahora están viendo lo que Dios hizo. Porque dice Pedro en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Miren cómo lo trataron ustedes, miren cómo lo trató Dios. Entonces se compungieron de corazón, dice el verso 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer para quitarnos la culpa? O sea, nosotros somos culpables por la muerte de Cristo. Vaya, si Él murió por los pecados y usted y yo tenemos pecados, nosotros somos culpables también de la muerte de Cristo. ¿Qué haremos? Y en el verso 38, Pedro les dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Dónde está el perdón de pecados? ¿Antes o después del perdón del bautismo? Para perdón de los pecados. Entonces recibirán ¿qué? El regalo del Espíritu Santo. Fíjese, yo quiero que entendamos algo. Note que el énfasis no es que Dios nos está mandando a hacer algo, sino en que Dios nos está prometiendo que hará algo por nosotros. Nos va a perdonar los pecados y nos va a dar de su Espíritu Santo. Ahora sí puedo ya llegar a ese punto. Dios no puede morar en un lugar donde hay pecado. Pero como ahora usted confía en lo que Cristo hizo en la cruz, en su sangre que Él derramó, y pone toda su fe, se confiesa como pecador y acepta lo que Cristo hizo en su favor, al ser bautizado, ahora hay un nuevo nacimiento, y como ya no hay pecado, viene el Espíritu Santo de Dios a morar en uno. Ahora estamos entendiendo. Yo les decía que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, en el Antiguo Testamento dice, y Dios estaba con Abraham, y Dios estaba con Moisés, y Dios estaba con José, y llega el Nuevo Testamento y ya no dice Dios estaba con. Dice 1 Corintios capítulo 6, ahora Dios está ¿dónde? En. Este edificio no es iglesia, tú eres la iglesia. Donde quiera que Dios mora, ahí hay iglesia. Por eso nosotros nos preocupamos mucho. Voy a traer a esta persona a la iglesia. No te preocupes, ahí donde estás tú, hay iglesia. Ahí háblale tú de Cristo. Ahí predícale tú de Cristo. Ahí ora con esa persona. Donde hay cristianos por todas partes, ahí está la presencia de Dios. Porque un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo al ser sepultado con Cristo y resucitado con Cristo. Entonces, mis hermanos, el bautismo es algo pasivo. Ni siquiera es algo que nosotros hacemos. Yo le digo a la persona, usted nomás doble las rodillas, yo me encargo. Es algo que nos hacen. La semana pasada a mí se me había olvidado, me recuerda Brenda, mi mamá vino desde Nuevo México para que la bautizara usted, hermano. Ya estaban listos allá esperando, me dejé a alguien que estaba hablando, voy corriendo. Y la señora tiene un problema con su columna. Y me digo a Brenda, pues los dos nos metimos, digo, Brenda, tú sostienes, yo la sostengo la espalda, tú de la cabeza. O le digo, podemos hacer otra cosa, usted puede hacerse para adelante, no importa. Lo importante es que todo quede debajo del agua, ¿verdad? Y lo hicimos para adelante. Y lo hizo. Y fue algo maravilloso, mis hermanos. El bautismo es sumergirse en el poder y la promesa de Dios. Quiero hacer una conexión con lo que dije al principio con la ilustración. Bautizo es una palabra que no está traducida. Así como a veces la palabra presbíteros, ahí en Timoteo, presbítero es anciano, ¿verdad? O diáconos, que tampoco está traducida, que ese es un servidor. Bueno, bautizo en griego quiere decir sumergir, zambullir, meter todo debajo del agua. Okay. Rantizo es aspersión. Eso no está en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es sumergir, quedar totalmente por debajo del agua. El bautismo es sumergirse en el poder y la promesa de Dios, confiando que la obra transformadora del Espíritu Santo empezará a habilitarnos para llegar a ser como Jesús. Como ya no estás solo, el Espíritu Santo te va a empoderar para que empieces a ser como Jesús. Te va a cambiar de adentro hacia afuera para hacer como Jesús. Es el principio de una jornada en la que crecemos y entendemos y crecemos en el entendimiento por el resto de nuestra vida. La mayoría de los versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre el bautismo fueron escritas a
personas que ya estaban bautizadas. Bueno, excepto en el libro de los Hechos, donde se les está instando a que lo hagan. Pero en todos los otros pasajes donde se habla del bautismo, se le está hablando a cristianos. Nosotros vamos a pasar el resto de nuestra vida tratando de entender lo que significa estar unido a Cristo. Esto es maravilloso. Mire, yo cuando estaba recién bautizado, yo no sabía ni quién era ni Moisés, ni Abraham, ni nadie. Yo sabía que yo era pecador y Cristo entregó su vida por mí y me salvó. Y con 30 y tantos años, 40 y tantos años después, 40 años después, wow, ya van 40. ¿Cómo pasa el tiempo? 40 años después, aquí estoy, sigo aprendiendo lo que significa estar unido a Cristo, mis hermanos. Y esto es maravilloso. Pero de esto estoy seguro, el Evangelio es para ti también. Cada bautismo nos recuerda, o me recuerda a mí, que yo puedo ser el que Dios quiere que yo sea. Y ¿sabe qué pasó con el antiguo yo? Hace 40 años, ahí quedó enterrado en las aguas del río Bravo. Yo le decía jugando a la gente, yo creo que mis pecados se fueron al Golfo de México, por eso hay menos peces ahora, ¿verdad? Pero fueron lavados. ¿Okay? Ahí quedó el antiguo hombre. Es interesante, nuestro hermano Rick Ashley ha estado predicando en diferentes lugares. Dice, cuando he estado en África predicando, regularmente cuando predico, hay gente que responde al mensaje y quiere ser bautizada. Y vamos a un río, y los hermanos allá en África agarran ramas y van con ramas al río, y le empiezan a pegar al agua así. Y yo le pregunté, ¿qué están haciendo? Y dice, espantando los cocodrilos. Cuando uno piensa en eso, dice, ¿debe ser sumergido uno en agua? Sí, de todas maneras, hay que hacerlo. Mis hermanos, antes de que el nuevo tú sea exhibido o demostrado, el antiguo tú debe ser descartado, debe ser deshecho. ¿Qué demuestra el bautismo? El bautismo es una demostración del entierro del antiguo tú. Del entierro del antiguo tú. El evangelio nunca será buenas nuevas para aquellos que piensan que el antiguo tú no es tan malo. Sí, hay gente que dice, lo que necesitamos es una remodelación nada más. Un cambio pequeño aquí y allá. El problema es que la Biblia no dice que tú estés enfermo. La Biblia dice que tú y yo estamos muertos en nuestros pecados. Dice Efesios capítulo 2, verso 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Usted ve a alguien vivo, ¿verdad? Y Jesús en una ocasión le dijo a un hombre, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Usted ha visto eso? Pues una persona que está alejada de Dios, que vive en pecado, si se muere físicamente que está muerto espiritualmente, pues se encarga de enterrar a aquellos. Tú proclama el evangelio. ¿Okay? Entonces, estamos muertos en pecado. El antiguo tú no está enfermo. El antiguo tú está muerto. Hace varios años, Hollywood sacó una película llamada Regarding Henry. En cuanto a Henry. Harrison Ford era el actor principal. Y este hombre era un abogado. ¿Cómo se dice jerk en español? Un canalla. Sí, porque jerk es jalado, nosotros no entendemos eso, ¿verdad? Era un canalla, era un terrible esposo, era un mal padre. En su negocio de abogado estafaba mucho a la gente, etc. Pues él está en una tienda, entran unos a robar, una bala perdida lo tocó a él y caen en un coma, quedó como muerto. Cuando sale del coma, no sabe quién es él, no conoce ni a la esposa ni a nadie, se olvidó toda su memoria y empieza de nuevo. Y se convierte en un buen esposo, se hace un buen padre, restablece la relación con su hija, deja el trabajo porque ve inconsistencias. Yo hacía eso es malo. Y agarra una conciencia diferente y cambia. Yo creo que es una de las únicas películas que Hollywood hizo una buena representación del evangelio. ¿Okay? Porque manda un mensaje. ¿Cómo cambias a un canalla? Sencillo, hay que matarlo y empezar de nuevo. Hay que matarlo y empezar de nuevo totalmente. O sea, no es que te vamos a cambiar un poquito. Todas las religiones, mis hermanos, escúcheme, todas las religiones te dicen eso. ¿Que eres del hindú? El Bhagavad Gita te va a decir, haz estos cambios. Que tú eres musulmán, el Corán te va a decir, mira, empieza a hacer esto, hay que orar 4 veces al día y hacer obras, te quiero hacer un mejor tú. Pero cuando leemos la Biblia, Dios dice, no,
yo tengo que empezar de nuevo. Para resucitarte tienes que estar, ¿qué? Tienes que estar muerto, tienes que estar enterrado para salir de nuevo. Y eso es lo que es el bautismo. El bautismo declara que nosotros no necesitamos revivificación, nosotros necesitamos resucitar de nuevo. Solo Dios puede hacer eso, pero tiene que haber un entierro primero. Antes de una resucitación tiene que haber un entierro. Así de sencillo. Por lo tanto, el bautismo declara que estamos dejando ir al viejo hombre y estamos diciendo que nada de lo que hicimos puede impedir que Dios haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Así de sencillo. Dice Romanos capítulo 6, verso 4, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dios puede resucitar a cualquiera, porque Dios puede enterrar cualquier cosa. Hermanos, que usted no sabe lo que he hecho yo, lo que dije, lo que hirió, lo que hice antes. Es más, hay cosas que nadie sabe de mí, y ese pecado es muy grande. ¿Usted tiene un pecado grande? Todos hemos cometido pecados que nosotros consideramos que son grandes. Mire, quiero que vea esta foto. La montaña Everest. Ese es el monte más alto del mundo. ¿Ok? Ahora, no sé si sabía, esta siguiente foto es la trinchera Mariana, que está en el Pacífico. ¿Sabía usted? Vea la tercera foto. Podemos poner todo el Everest, sumergirlo en la trinchera y todavía quedaría metros y metros y metros de agua por encima. No importa, lo que quiero decirte es que no importa qué tan grande sea lo que has hecho, puede estar cubierto con la sangre de Cristo. Puede estar cubierto con la sangre de Cristo. Miqueas, el profeta Miqueas sabía esto. Dice, Dios arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Miqueas 7:19. El pasado es parte de quien fuiste, pero no le toca decidir a tu pasado en qué te vas a convertir, porque tú verdaderamente puedes llegar a ser como Jesús. Por eso el bautismo demuestra el nacimiento del nuevo tú. Así como demuestra el entierro del antiguo tú, demuestra el nacimiento del nuevo tú. Al bautizarnos no solo estamos pidiendo a Dios que entierre nuestro pasado, le estamos pidiendo a Dios que nos dé el poder para vivir un futuro diferente, mis hermanos. Hay una frase que ya leímos: por el poder glorioso del Padre ahora también nosotros podemos vivir una vida nueva, dice Romanos capítulo 6:4. Por el poder de Dios, cuando nacemos de nuevo en Cristo o salimos del agua, porque pusimos toda nuestra fe en Cristo, viene el Espíritu Santo y nos empodera para vivir como Dios quiere que vivamos. No solo estamos lavando lo que hicimos, estamos deshaciéndonos del poder del pecado que nos decía qué hacer. ¿Sí me está entendiendo? Ahí en el capítulo 6 de Romanos, Pablo está diciendo que el pecado se enseñorea de nosotros. En el capítulo 7 dice, tengo esta lucha, no quiero hacer esto, lo que quiero hacer es esto, pero termino haciendo lo que no quiero, siempre caigo. Hay un poder más grande que yo. Pero en Cristo, ahora podemos decirle no al pecado, no a la tentación, y tener el poder para ser como Jesús. No solo estamos lavándolo de afuera. Mire lo que dice Pablo en Tito 3:5. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué hizo? Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. Dice, hermanos, hay una ciudad que en tiempos romanos, yo no sé si sabía usted, pero hay una ciudad que se llama Cartago, se llamaba Cartago en tiempos romanos, en Tunisia, en el norte de África. África fue por los primeros años, los primeros siglos, el centro del cristianismo en África. ¿Okay? Y ahí en Cartago, si usted va por ahí, nuestro hermano Rick y nuestra hermana Jamie iban por ahí y se pararon a ver. Y hay estas ruinas. ¿Sabe qué son esas ruinas? Esas son las ruinas de la iglesia en Cartago.
Y el tercer sínodo de Cartago, allá por el año 390 y tantos, 97, fueron ellos los que decidieron recolectar todos los libros y dijeron, esto es lo que Dios nos ha inspirado. Y el Nuevo Testamento que usted tiene, ahí fue donde se decidió cómo era. Pero ahorita es un país musulmán. Y hay muchas ruinas y la gente las pasa, pero había una iglesia. Ahora, si camina por esos rumbos, se va a encontrar esto. Hay un túnel, mis hermanos. Hay un túnel. ¿Sabe cómo se llamaba este túnel? El túnel de la muerte. Cuando una persona iba a entregarse a Cristo, caminaba por ahí y llegaba hasta abajo. Ahora, fíjese lo profundo que está, porque en las piedras, en la siguiente foto, ahí estaba el baptisterio, ahí abajo. Y todos los cristianos acá estaban arriba, y a ellos que pasaban por ese túnel de la muerte llegaban ahí y eran bautizados. Pero no salían de ahí por el mismo túnel, agarraban otro. Esta es la última foto, es el túnel de la vida. Es más, hasta le daban ropa nueva a la gente. Aquí no, aquí le damos una camisa que dice set free. Pero yo le digo, ahí está toda mojada, pero una bolsita se la puede llevar. ¿Okay? Pero salía. ¿Usted cree que nosotros ponemos énfasis en las cosas que hacemos? Mire, la iglesia en Cartago, por su misma arquitectura, estaba diciendo lo importante que era el bautismo. Morir, ser sepultado y resucitar con Cristo. El Evangelio, mis hermanos, te toma ahí donde estás. No importa dónde estés, de ahí te toma. Pero no te va a dejar así como estás. Te va a transformar, te va a cambiar a la imagen de Cristo. En el bautismo enterramos a nuestro antiguo yo y resucitamos a una vida nueva por el poder del Espíritu Santo, quien continuamente nos alienta y nos habilita para ser como Jesús. En el bautismo todos nos estamos enlistando a ser parte de una historia diferente. En otras palabras, estamos jurando lealtad. ¿Se acuerdan los domingos? Los lunes. Si usted, ¿cuántos levantan la mano los que somos de México? ¿Se acuerda el lunes en la mañana? Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad. Yo no soy de México, hermano, ya cállese. ¿Sus niños están aquí en Texas? I pledge allegiance to the flag of the United States of America. ¿Usted es de otra parte? Cuando nos entregamos nuestra vida a Cristo, estamos diciendo, yo soy leal, entrego toda mi vida. Estoy dispuesto a morir por Cristo. Y hay espacio en esta historia para ti también. Tú tienes que escoger una historia. ¿Cuál va a ser tu historia? La historia es que yo soy un pecador. Hay un Dios que creó todo este mundo. Y a través de Cristo me ofrece la salvación. Y un día Él va a hacer todas las cosas nuevas. O yo puedo creer otra historia, que yo soy un producto de la evolución. Que yo no sé cómo, ¿verdad? Pero de la química saltamos a la biología, en una charca. Y ahora después de muchos años aquí estoy. Y se me ocurren tantas cosas. O simplemente, y cuando me muera se acaba todo. Usted tiene que escoger qué es lo que va a creer. Lo mejor que yo le puedo decir a usted esta mañana es esto. Lo mismo que le dijo Ananías a Saulo de Tarso. Cuando llegó, después de 3 días de estar en ayuno, que quedó ciego al mediodía. Porque vio el eclipse. No, vio algo más brillante que el sol. Oyó una voz que le hablaba. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba siguiendo Saulo? ¿Persiguiendo? A la iglesia. Usted quiere a sus hijos, ¿verdad? Dios lo toma personal. Lo estaban siguiendo a gente como usted y como yo. Y Jesús dijo, ¿por qué me está siguiendo a mí? ¿Queda ciego? Y se le tiene que aparecer el Espíritu Santo a Ananías porque dice, este vino a echarnos en la cárcel a nosotros. No, yo voy a trabajar con él. Ha estado ayunando. Va, le impone las manos, recobra la vista y le dice, Dios te ha escogido. Vas a sufrir mucho por Cristo, pero Dios te ha escogido para que prediques su palabra. Y luego le dice, en el capítulo 22, verso 16, ¿qué le dice Ananías a Saulo? ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Si no lo has hecho, yo nomás tengo algo que decirte a ti. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Ustedes, los que tienen tiempo aquí, no sé si recordarán que nuestro hermano EJ, él predicó aquí en algunas ocasiones, era el ministro de evangelismo, fue a predicar a una iglesia en Washington. Ahora él está ministrando como pastor en esa iglesia en Washington. Y tuvieron un domingo de bautismos y varias personas se bautizaron. Entre las personas que se bautizó estaba Tanner.
Tanner. Ustedes pueden ver a Tanner, él tiene parálisis cerebral. Pero mire la cara que tiene después de que salió del bautismo. Estaba feliz. Es más, dice EJ que como consecuencia de lo que hizo Tanner, otras personas se motivaron y quieren ser bautizadas. Y esta semana se están bautizando, de hecho, esas otras personas. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, mis hermanos. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Quiero preguntarte, ¿has experimentado un nuevo nacimiento? Nuestros hermanos del Praise Team pueden venir aquí arriba. ¿Has experimentado un nuevo nacimiento? La resurrección de Jesús tuvo testigos. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a donde estaba Juan bautizando en el río? Gente lo vio. Hay gente que dice que yo no quiero que me vea nadie. Bueno, se necesita valor. La tuya también debe tenerlos. Hoy es el día de declarar tu propia fe. Pues sí, hermano, pero a mí me bautizaron cuando yo era bebé. Es interesante, a mí también. Y a mi padrino con el tiempo le empecé a decir tío nada más. Porque él necesita ser bautizado también. Es que tus padres querían consagrarte a Cristo, pero tú tienes que tomar la decisión por ti mismo a quién quieres seguir. Tus padres querían eso, pero hoy es el día que tú decides, si no lo has hecho, ser bautizado por ti mismo, ser tú bautizado, escoger a Cristo. Hoy puedes hacerlo y así cumplir con lo que tus padres querían. Pero es tu decisión, es tu propia fe. Hoy es día de declarar tu propia fe. Hoy es el día de afrontar tus miedos y declarar públicamente tu fe en Jesús. Hoy es el día de dejar ir el pasado y dar un paso hacia el futuro que Dios tiene para ti. Y hoy es el día que está en el calendario de Dios. Pero hermano, es que yo no venía hoy pensando que me iba a bautizar. Pues quizás tú no, pero estaba en el calendario de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque en ese primer sermón, en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó el evangelio, 3,000 personas que no tenían planeado que se iban a bautizar, se bautizaron y empezaron una nueva vida en Cristo. Quizás tú no venías preparado, pero ese día ya está en el calendario de Dios. Si no te has bautizado, Dios te está llamando. Quiere que empieces una nueva vida donde Él tiene el control, donde Él te cambia de adentro hacia afuera y te va a transformar a la imagen de Jesús. Pero para eso necesitas el poder del Espíritu Santo en ti. Y la plataforma para empezar es uniéndote a Cristo primero en su muerte, sepultura y resurrección. En estas semanas pasadas tuvimos varios bautismos. Vean las fotografías, por favor. Tuvimos varios bautismos. Ahí están varios hermanos que fueron bautizados este domingo, estos domingos pasados, mis hermanos. Ahí está Anita, hay otra foto de Anita cuando le hace Ahí están varios hermanos. Todos ellos que fueron bautizados son ahora sus hermanos y hermanas en Cristo. Son parte de la familia de Dios. Sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Dios los conoce. Ahora tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos. Pero no tienen que ser los únicos. Si tú no te has bautizado, te pregunto, te digo lo que Ananías a Saulo: ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Mientras cantamos, yo voy a estar aquí. ¿Okay? Y a Eliud te pido que pase al frente y de aquí nos vamos. Por si hay otra persona que se quiere bautizar, vamos a tener personas para recibir si necesitas oración. ¿Okay? Pasa al frente si necesitas oración. Queremos orar contigo y por ti. Pero hoy es el día de salvación. Si quieres ser bautizado, los que están aquí al frente te pueden decir: yo te llevo ya para donde se fue el hermano de Dagoberto. Pero hazlo hoy, no lo dejes para mañana.